Mira, de cara a la educación, nos preguntan por el chat que, ¿qué opinas de que filosofía, o sea, que no se dé o sea, que se dé no desde el principio en los niveles más básicos, sino que se incorpore ya, creo que es en cuarto de eso cuando se inicia, ¿no? Y después en bachillerato. Sí, realmente filosofía tal cual, para todo el mundo se inicia más bien en bachillerato. Donde yo trabajo, sin embargo, empieza antes, empieza en cuarto de la ESO, pero fue por una iniciativa que tenemos nosotros dentro del instituto. Y aquí en Andalucía va a haber una cosa muy buena, pienso yo, que es que se va a incorporar desde primero de la ESO una asignatura de debate. Y esa asignatura de debate puede estar muy bien porque efectivamente una de las cuestiones fundamentales de la filosofía es que tú seas capaz de argumentar, que tú seas capaz de pensar por ti mismo. Y además una cuestión muy importante en un mundo que es cada vez más populista y más polarizado entre maniqueos blancos y maniqueos negros, en el sentido de que tú tengas la capacidad de ponerte en lugar del otro. Entonces va a empezar el próximo curso esta iniciativa que a mí, ya te digo, me parece muy interesante, que es con debate desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato. Entonces, si tenemos la capacidad de que los alumnos sean capaces de argumentar sus razones en base a argumentos lógicos y en base a datos, eso creo que puede ser muy importante para una sociedad en la que los alumnos muchas veces depositan demasiado su confianza en Internet. Internet es un depósito donde la mayor parte de la información es información, entre comillas, basura, ¿no? Entonces, es una labor muy importante que sepamos distinguir entre la información basura y la información que merece mucho la pena. Internet es fantástico en ese sentido. Yo siempre digo que hace a la gente inteligente más inteligente y a la gente más tonta todavía. Entonces, si conseguimos que nuestros alumnos se pasen a aquellos que tienen una visión crítica de Internet y que la saben aprovechar con todo su jugo, eso puede ser un salto exponencial en la capacidad que tengan los alumnos de educarse por sí mismos. Es una cosa que yo no tenía en la Facultad de Filosofía. Yo ahora tengo mucha envidia de la gente que está haciendo filosofía, porque cuando yo estudiaba no existía Internet, no era ni siquiera un sueño, a nadie se le había ocurrido que Internet podía existir alguna vez, con lo cual yo estaba muy limitado a mis profesores y a los libros que estaban en la biblioteca. Si, por ejemplo, de liberalismo no había absolutamente nada. El modelo que había en las facultades de filosofía era, por un lado, o muy conservador, de tipo teológico católico, o muy de extrema izquierda, muy vinculado al marxismo y a la escuela de Frankfurt. Entonces, era muy difícil en aquella época tener opción a otro tipo de filosofías y a otro tipo de paradigmas. Yo tuve que ser mucho más tarde cuando salí de la facultad, donde pude estudiar a Hayek y pude estudiar la escuela de Austria y pude estudiar un mundo más allá de donde estaba programado en la facultad de filosofía. Hoy ya no, es decir, hoy ya no, porque efectivamente tú te puedes hacer un currículum paralelo al oficial gracias a la productividad que ofrece Internet. Pero es muy importante que eso se enseñe en la escuela. Volviendo a tu pregunta, ¿la filosofía es importante que se dé? Es importante que se dé, pero no si se sigue dando una filosofía escolástica. Es decir, muchas veces se dice la filosofía sirve para aprender a pensar. Pero yo siempre digo, la filosofía lo primero que tiene que ser es crítica consigo mismo. Y con la asignatura de filosofía tal y como están diseñadas actualmente en el sistema escolar, no se enseña a la gente a pensar por sí mismo. De hecho, la mejor filosofía seguramente que se hace hoy en día en el mundo es en Estados Unidos, donde no hay filosofía en las escuelas, pero sí hay una gran filosofía de gran calibre en las universidades. Entonces, para seguir enseñando una filosofía escolástica, una filosofía de repetir lo que dijo Platón y lo que dijo Descartes, sin de verdad enseñar a los estudiantes a pensar por sí mismos, yo casi te diría que la filosofía no solo es positiva, sino que es nociva, porque al final da una imagen de la filosofía como una simple repetición de dogmas y de tabúes, o lo que es peor, reduce la filosofía a una especie de manual de autoayuda para intentar formar a mejores personas o a mejores ciudadanos. Pero esa no es la labor de la filosofía, porque como te decía, la filosofía es fundamentalmente crítica y la filosofía bien enseñada es un tipo de actividad que es muy peligrosa. Es muy peligrosa para la sociedad porque cuando tú aprendes a pensar por ti mismo, una de las primeras cosas que haces es poner en cuestión los fundamentos de tu sociedad. Al fin y al cabo, el mártir por antonomasia de la filosofía es Sócrates,
al que precisamente fue la democracia griega la que asesinó porque hacía demasiadas preguntas. Entonces también a veces me planteo si los propios profesores de filosofía no estamos siendo cómplices de un sistema que efectivamente no quiere que los alumnos hagan preguntas inconvenientes e intempestivas. Sí, mira, Hugo comenta que en Estados Unidos hay torneos de debate, súper importantes. Que al final es eso, que a lo mejor un mixto de enseñar teoría en parte de, bueno, la historia, la filosofía y demás, pero después lo que tú dices, después en las aulas es que, o sea, no hay capacidad crítica ninguna, ni se pregunta, ni... Y lo peor de todo es que también los alumnos tienen miedo a preguntar por si fallan, que se les vea mal después Exacto, en la propia clase. eso que acabas de comentar es fundamental. Nunca castigar en las clases a un alumno porque se equivoca, porque precisamente de lo que aprendemos es el error. Claro, tiene que llegar un momento, en el momento del examen y de la evaluación, en el que los errores y los fallos sean compensados negativamente, ¿no? Pero nunca hay que poner el acento en los fallos, sino más bien en los aciertos y sobre todo darnos cuenta que en el sector educativo lo que estamos haciendo es encauzar a los alumnos a la mejora. Entonces yo incluso planteo que los exámenes, más que una forma de evaluar, que también tienen que ser una forma de hacer que los alumnos aprendan. Y yo intento que mis exámenes para los alumnos sean, digamos, como la última oportunidad que tienen para seguir aprendiendo. Sí, te aseguro que si yo suspendo a alguien es porque no ha hecho absolutamente nada, ¿no? Pero en cuanto que yo veo que alguien tiene no solo interés, sino que se ha esforzado, el último que miro es efectivamente la noción del fallo y la cuestión del error. Lo que dice Hugo es muy importante y eso se ve muy bien en el Parlamento. En Estados Unidos no lo conozco tanto, que también, pero por ejemplo en Gran Bretaña, en todas las universidades hay un aula de debate donde los alumnos están continuamente preparándose para la argumentación crítica y además con un nivel muy alto. Una cosa muy importante es que los debates no sean según el modelo habitual en los programas de Telecinco, sino que tenga un modelo académico alto, ¿no? Es decir, que los alumnos sean capaces de aprender cuáles son las falacias, cuáles son los sofismas, para no cometerlos ellos, pero también para detectar cuando los cometen otros. Y en ese aspecto no tienen más que comparar, por ejemplo, el nivel del Parlamento británico con el nivel del Parlamento español, ¿no? Hace poco hemos visto como en el Parlamento español un diputado decía que había que darle de collejas al presidente del Banco de España simplemente porque había hecho un informe. Entonces, en vez de criticar ese informe en su aspecto técnico, en lo que se pudiese haber equivocado, un diputado del Parlamento español amenazaba con violencia al presidente del Banco de España. Es decir, eso, por ejemplo, que sería completamente inasumible y que descalificaría a un alumno en un debate académico, pues sin embargo lo tenemos dando una muy mala ejemplaridad en el Parlamento español, ¿no? Hacia eso tenemos que evitar, ese tipo de populismo y de demagogia violenta, eso es lo que tenemos que intentar que desaparezca del ámbito público, porque alguien puede ser de extrema derecha, de extrema izquierda, de centro, de derecha o de izquierda, pero siempre, siempre, siempre lo que tenemos que ser es racionales en ese sentido. Sí, mira lo que comentaba, yo recuerdo que cuando yo vi el tema de las falacias en bachillerato, o sea, me gustó mucho porque te das cuenta de que racionalmente puedes, o sea, puedes ver si lo que te están vendiendo argumentalmente tiene sentido o si no. Y yo creo que en España precisamente pecamos de no saber distinguir mucho eso, porque en el Parlamento y después también muchos titulares, o sea, juegan con la ignorancia de la gente en ese sentido. Bueno, así lo veo yo, no sé si lo compartes. Sí, además es como tú dices, no solo sabes la falacia, sino también, eso es algo que estoy insistiendo mucho a los alumnos, a que nos demos cuenta de los sesgos cognitivos y sesgos emocionales con los que estamos diseñados de forma biológica, de forma natural. Por ejemplo, tenemos un sesgo biológico muy fuerte a preferir a la gente de nuestra tribu, de nuestra comunidad. El hecho de preferir a nuestra tribu y a nuestra comunidad es normal en el sentido de que son la gente que están con nosotros y por tanto es una cuestión de la propia naturaleza que los prefiramos. Sin embargo, eso tiene consecuencias políticas si se magnifica y se convierte ese sentimiento usual que tenemos de grupalidad en un odio al otro, ¿no? Que es una cuestión que estamos viendo en España con la diferencia entre ser un patriota, que es aquel que se siente vinculado a una historia y a una cultura y una lengua que es, digamos, la propia que tenemos todos, lo común que tenemos todos y que nos hace sentirnos miembros de una comunidad, al nacionalismo que lo que hace es que convierte ese amor hacia lo propio, en ese sentimiento de colectividad, en un sentimiento de enemistad y en un sentimiento de odio
hacia otras comunidades. En ese sentido, varios patriotas de distintos sitios se pueden llevar muy bien entre ellos y pueden tener relaciones que sean de suma positiva. Sin embargo, los nacionalistas nos llevan a unos enfrentamientos de unos con otros y a pretender que lo que gana uno es porque se lo roba a otro, ¿no? Entonces tenemos esa serie de conflictos que tenemos que superar. Si tuviésemos más educación precisamente en manejar las falacias y también en ser capaz no de eliminar los sesgos, porque esos sesgos que nos hacen preferir a los de nuestra tribu frente a los de otros, forma comunidades que pueden ser positivas, como puede ser desde una familia hasta una cofradía gastronómica, ¿no? Pero sí nos sirve para, insisto, no eliminar esos sesgos, pero sí para depurarlos, para que sus efectos sean únicamente positivos y no lo lleven a enfrentamientos o a guerras como lo que estamos viviendo ahora mismo en España.